Si se han aficionado de este espacio informativo, nos cortan todos los días por lo menos 30 minutos. Ahora han reiterado una polémica que ni siquiera se ha dado en este medio de comunicación entre la señora asambleísta Cynthia Viteri, primero las damas, y el señor superintendente de comunicación. Bueno, yo quería referirme rápidamente, pero lo haré en el horario correspondiente, que no lo tengo a mano, pero entiendo que es pasada a las 8:40 de la mañana, el tema de la Corte Constitucional, a ese me refiero, de la Corte Constitucional, que se renueva el 6 de noviembre próximo. Pero ayer ya se ejercitó un sorteo bastante extraño, por decirlo menos. Ya explicaré en el programa correspondiente por qué me pareció raras las personas que salieron beneficiadas, entre comillas, con el papelito en donde estaban los nombres de el doctor Antonio Gagliardo, de la doctora María del Carmen Maldonado y del doctor Fabián Jaramillo. Pero allí cuesta igualmente asimilar la apreciación indelicada de mi parte, porque hay primero un código de conducta, hay manuales de aprender a respetar por delicadeza determinadas circunstancias. Ahora quiere ser miembro de la Corte de los Derechos Humanos con asiento en San José de Costa Rica, el actual presidente de la Corte Constitucional, y quiere seguir siendo aquí en el Ecuador presidente de la Corte Constitucional. Son elementos que no pueden mezclarse en un solo hombre y que tienen diferentes intereses y responden a diferentes circunstancias. Entonces, por delicadeza, la gente renuncia, señor presidente. La gente renuncia y dice, no, yo he buscado, el gobierno ha buscado una curul en la Corte Constitucional hemisférica de los derechos humanos, naturalmente. Entonces yo me retiro, dejo al Tribunal Constitucional y no venga con esta amenaza, porque me suena a amenaza lo manifestado por el señor presidente de la Corte Constitucional. Vamos a recibir, señoras y señores, a nuestra siguiente invitada. Ella sí, nuestra invitada es la ministra Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión de la Política, que está ya en nuestras instalaciones, y con ella vamos a comentar algunos puntos de vista que han exhibido en las últimas sesiones periodísticas de la cadena Democracia, el señor alcalde de Guayaquil, don Jaime Nebot, respecto del tema que más le entusiasma, le interesa y quiere participar, la doctora Paola Pavón. Entonces, nosotros vamos, señoras y señores, a ofrecer a ustedes una parte de lo que manifestó ayer el abogado Jaime Nebot, porque no hemos entendido adecuadamente cuál es la parte que quiere replicar, discutir la ministra de Acción Política del régimen. Eso es lo que vamos a descubrir este mismo instante. Paola Pavón está ya con nosotros. Ministra, bienvenida, muy buenos días. Quiero que me haga escuchar la parte que habíamos convenido de parte de Jaime Nebot y averigüemos a la doctora Paola Pavón cuál es el tema fundamental o los temas a los cuales usted ha anunciado querer ejercitar una réplica para aclarar determinados acertos y puntualizaciones que hizo ayer el señor doctor Jaime Nebot en una entrevista libre que ofreció a esta emisora.
Ministra, bienvenida, muy buenos días. ¿Cuáles son los puntos que usted necesariamente quiere replicarlos de alguna manera? Estamos en época de réplicas y contrarréplicas, y me quedé con esto escuchando al señor superintendente de comunicación, ¿no? Así es que muy bienvenida, Paola, usted sabe que esta es su casa, vamos poniendo las cosas en orden. Porque si vamos a tratar de enmiendas hasta que encontremos un justo lugar de parte del abogado Nebot, ¿sí? Aquí hay una comunicación que menciona, veamos. Gonzalito, buenos días. Aprovecho su silencio para poder saludar. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer poder estar en Radio Democracia. En efecto, usted comentaba hace un minuto la necesidad de poder estar en este medio de comunicación para poder plantear varias ideas que como Gobierno de la Revolución Ciudadana tenemos. El día de ayer escuché largamente una entrevista del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y más que una réplica, me parecía importante, sabiendo el espíritu democrático de Radio Democracia, poder solicitar intervenir el día de hoy para aclarar varios de los postulados que se plantearon en este medio de comunicación. De los acertos ejercitados por Nebot. Sí, el día de ayer él planteó algunos elementos que me parecen réplica importantes. Al alcalde Jaime Nebot me piden. Más que réplica, creo que es importante poder contextualizar lo que hemos venido haciendo durante estos 8 años de Revolución Ciudadana. Para nosotros es fundamental los cambios que hemos logrado en paz, en democracia, cambios que en este momento, por una especial situación económica mundial, han tenido un impacto en la economía ecuatoriana. Nosotros sostenemos, de hecho, el día de mañana el presidente de la República ya ha anunciado públicamente su debate económico con varios analistas económicos, porque nosotros creemos que las decisiones económicas tomadas han sido acertadas. Creemos que el modelo económico que nosotros hemos venido impulsando, un modelo económico que lo hemos escrito los ecuatorianos y ecuatorianas, es un modelo que sin duda ha dado resultados que están a la vista y creo que son realmente el baluarte de este proceso democrático. Usted refiere seguramente al gasto desproporcionado del régimen, a la ausencia de una actitud que preserve el buen nombre y más que todo que auxilia al modelo económico con una permanente liquidez para atender las inversiones, los gastos operativos de este modelo político. Entonces, ahí parece que la falla es consistente, es gruesa, digamos. Mire, Gonzalo, ahí nosotros tenemos una mirada distinta y justo el día de ayer lo planteaba el alcalde Nebot con tanta fuerza. Él decía, en este momento, de hecho, él se aventuró a señalar algo que para nosotros era absolutamente desconocido. Habló hasta de un crédito que estamos pensando hacer al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, no recuerdo. Él decía, una economía enferma como la ecuatoriana es una economía que en este momento está buscando ahora establecer relaciones con los organismos multilaterales que en cierto momento cuestionaron. Se refiere al FMI, claro. Mire, bajo ninguna circunstancia, y creo que ayer el ministro de Finanzas, Fausto, lo había señalado con mucha fuerza, y creo que el presidente de la República también en redes sociales señalaba que nosotros no hemos planteado la opción siquiera de solicitar un crédito al Fondo Monetario Internacional, porque creemos que lo que hemos venido realizando lo hemos hecho de manera adecuada. Mire usted, no se va a pedir ningún crédito, ya lo anunció ayer públicamente nuestro ministro de Finanzas. Nosotros lo que hemos permitido, como se permite en cualquier economía, es que el Fondo Monetario Internacional pueda hacer un análisis del balance de las cifras por un tema de sanidad de las cifras, como ha pasado en otros países. Nosotros bajo ninguna circunstancia en este momento estaríamos pensando someter los temas de soberanía, que para nosotros han sido fundamentales. Sin duda los
temas que coloca siempre el Fondo Monetario. Desinformados los medios. Mire, más que desinformados, yo creo que el alcalde Nebot, que fue el que planteó ayer con mucha firmeza, aunque como suele ser él, no aseveró, pero lo dejó en el aire, por eso me parecía importante poder hacer la aclaración. Porque mire, Gonzalo, nosotros tenemos una lógica distinta. Se hablaba del gasto excesivo, para nosotros es una inversión necesaria. Para nosotros ahí hay una propuesta ideológica distinta a la que sin duda han venido levantando los defensores del modelo neoliberal, y lo vamos a seguir señalando con fuerza. Toda la inversión que hemos hecho, no solamente en el tema social, porque creemos que eso es una ganancia a mediano y a largo plazo para el país, sino también la inversión que hemos hecho para esta nueva lógica, precisamente para el cambio de la matriz productiva, para generar condiciones adecuadas para la industria y la empresa nacional, decisiones que hemos tomado que lo que buscan es privilegiar, en este caso, a la economía nacional y fortalecer las industrias nacionales, porque sabemos que esto sin duda tiene un vínculo directo con el tema de empleo. Entonces, temas como estos creemos que siguen siendo desinformados por sectores de oposición. Para ir puntualmente a las objeciones que hay sobre el gasto, especialmente de tipo corriente, el gasto operativo del Estado, sobre este modelo, asentado sobre este modelo político y social, ¿no?, con los compromisos que usted acaba de mencionar. Pero lo que se necesita este instante es poner solución a que se calculó por 9 y los ingresos se acaban de reducir, por decir algo, a 3 o a 4. Entonces queda un déficit impresionantemente grande, mismo que tiene que ser tanto para lo que resta del año 15 como lo que viene muy duro, el año 16. Lo que queremos configurar con ustedes, cuáles van a ser las acciones para financiar esos propósitos que ustedes han definido en los correspondientes presupuestos preparados para este y el próximo año. Entonces, ahí lo que dice Nebot es que están, y dice la generalidad de los políticos, no solo de oposición, sino que saben dentro de su mismo movimiento político y dentro del gobierno y el gabinete, saben que están complicadísimos con la liquidez, que no saben de dónde va a provenir para poder subvencionar los gastos que ustedes han diseñado. Mire, Gonzalito, en el tema del solamente termino con esto. Solo el gasto de diciembre tiene un valor impresionantemente grande, gasto burocrático, porque así se determinan las correspondientes leyes. Tiene también que pagarse deuda externa, alícuotas muy significativas. Y entonces lo que le preguntan al presidente, y lo van a seguir cuestionando y preguntando, es si tiene un fondo de reserva, un fondo digamos, de emergencia para poder absorber esto con que no contábamos nadie, ni el señor presidente, ninguno de los miembros de la sociedad ecuatoriana y peor del gabinete ministerial. Allí, la falta de asesoría al presidente y la falta de un miramiento adecuado a la perspectiva especialmente petrolera, nuestro principal producto de exportación, el que nos da divisas, incluso para sostener nuestro formato monetario. Mire, Gonzalo, lo que usted dice... Eso no hay. Mire, Gonzalo, lo que usted dice es tan importante porque dice algo que no estaba calculado y no pensábamos. La diferencia es que en una economía dolarizada como la que nosotros tenemos, estos dos efectos, el uno, la apreciación del dólar, y la otra, la baja de los precios internacionales del petróleo, en una economía como la nuestra tiene sin duda doble impacto. El hecho de que nosotros no podamos tener control sobre la moneda, no tengamos soberanía monetaria, no podamos hacer devaluación, como lo han hecho los países vecinos, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Perú, como lo han hecho también en este momento grandes economías, porque están sintiendo el peso de la crisis económica mundial.
nosotros lo hemos capeado, yo diría, de una manera acertada. Mira, el día de ayer se cuestionaba el tema de las salvaguardias, que Nebot también cuestionaba el tema de las salvaguardias. El tema de las salvaguardias lo que ha generado son condiciones de protección a la industria nacional, porque vuelvo y le repito, el tema de la industria nacional está ligado con el tema del desempleo, y nuestro interés es proteger el tema del desempleo. Mire cuántos agoreros de la mala suerte nos decían, además con una sonrisa espléndida, que posiblemente a agosto de este año nosotros ya no podríamos cubrir ni siquiera los salarios. No solamente que hemos cumplido las obligaciones que hemos asumido y tenemos como Estado, y además un tema importante, Gonzalo, que para mí es parte de la manera sana con la que hemos venido tratando los temas económicos, que sin duda no son muy fuertes. Pero dos temas fundamentales: no hemos disminuido la inversión social. Mire, Gonzalo, todos los proyectos que nos hemos planteado en educación, en salud, en bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas, los seguimos ejecutando. Sin duda hemos tenido que apretarnos el cinturón y priorizar estos temas que para nosotros ideológicamente son fundamentales, porque hemos dicho, el costo de la crisis no lo pagarán los ecuatorianos y ecuatorianas como solía pasar en gobiernos anteriores. ¿Qué hemos hecho también, Gonzalo, como una medida para demostrar el tema de la sanidad del manejo económico? Mire, los gobiernos autónomos descentralizados que recibieron un presupuesto, una asignación presupuestaria con un precio de barril de petróleo de los más altos, no han visto mermadas sus contribuciones eso es lo que mensuales. le ocurrió a su gobierno. Mire, no han visto mermadas las contribuciones, porque precisamente hemos priorizado que los temas que tienen que ver con la ciudadanía, que se cristalizan a través de las competencias de gobiernos locales, como agua potable, saneamiento, alcantarillado, que mejoran la calidad de vida, no han sido topadas. Entonces creo que elementos como estos nos permiten decir así, de manera abierta, transparente. ¿Ha sido producto de liquidez? Mire, eso ha sido producto de un manejo económico adecuado, ha sido producto de no es un manejo político adecuado, Paola. Es endeudarse en 6,000 millones desde que comenzó Mire, este año. Gonzalo, este año si nosotros hacemos 5.800 millones de dólares. Mire, Gonzalo, si nosotros hacemos la revisión de la norma constitucional respecto del endeudamiento, nosotros no hemos llegado ni siquiera al tope del endeudamiento que la ley nos plantea, porque hemos hecho un manejo adecuado. Si un momento también usted dejaba una 32,000 millones. Mire, nosotros primero hemos tenido una política distinta de endeudamiento. Si no es malo endeudarse, aquí el ministro Rivera, que estuvo hace algunas semanas, como usted señalaba, y decía, sí, no hay que estigmatizar el endeudamiento. Lo que hay que estigmatizar es un endeudamiento que no nos permite inversión. Lo que hay que estigmatizar es un endeudamiento que nos permita, como solían hacer los gobiernos anteriores, pagar el servicio de la deuda externa y no generar inversión, no invertir en centrales hidroeléctricas, no invertir en escuelas del milenio, no invertir en esas carreteras que nos generan conectividad y productividad. Estamos hablando de la hora. Mire, y usted me decía cómo van a enfrentar el 2016. Ha dicho ya el ministro Rivera, vamos a entrar ya a la discusión del nuevo presupuesto. Estamos planteando un presupuesto austero. Estamos planteando un presupuesto con un precio de barril del petróleo a $40. Estamos haciendo una cosa mucho más ajustada. Pero además medidas que ayer se cuestionaban y yo las quiero topar, porque cuando los sectores de derecha plantean que como una medida económica necesaria está la eliminación de subsidios, estaban pensando en otros subsidios, Gonzalo, estaban pensando en los subsidios que le afectan a la gente pobre, a la gente de los sectores populares. Ellos nos planteaban, por ejemplo, el escenario de eliminar el subsidio del gas o eliminar el subsidio de la gasolina, pero cuando nosotros planteamos eliminar subsidios que tienen que ver con el financiamiento o la capacidad que han tenido sectores empresariales con un combustible mucho más barato para generar condiciones de productividad. Ahí saltan los empresarios, no exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros, Gonzalo? Tomar estas medidas que no estaban pensadas, seguramente, para los sectores de derecha, eliminar estos subsidios como el gas, la gasolina, la electricidad, son los que están en primera línea. Para nosotros están los subsidios que tienen que ver exactamente con los sectores que más condiciones económicas tienen, porque creemos en una lógica de redistribución. Entonces, medidas económicas las estamos tomando. El facilismo del gasto, la manera como, digamos, 260 mil millones de dólares se han invertido en los 9 años de ejercicio gubernamental de la administración Correa, no creo que ha contemplado nunca, porque no, yo conozco al presidente
y lo conocemos todos. El señor presidente nunca cree en un fondo de reserva. Nunca, absolutamente jamás, el señor presidente ha apoyado un fondo para emergencias como la que lamentablemente se ha dado en nuestro país. Y ese me parece que no es un símbolo de buen manejo macroeconómico. Mire, nosotros hemos cuestionado. ¿Qué le parece si le escucha al abogado Jaime Nebot y puntualmente usted? Como quiera, Gonzalito, sí, gracias. Vamos. Al Fondo Monetario Internacional llegan los enfermos. Cuando usted está sano, usted no acude a semejantes matasanos. Así es. Y mata enfermos. Así es. Usted no acude allí. Yo no estoy diciendo, más allá de que hay noticias confusas respecto de eso, de que el gobierno ecuatoriano vaya a acudir al Fondo Monetario Internacional. Sería muy grave para el presidente desde el punto de vista de su imagen política, después de todo lo que ha dicho y ha hecho en esa dirección, un viraje de esa naturaleza. Y no estoy diciendo que lo vaya a hacer, no me consta ni tengo ningún indicio de eso. Pero cuando se empieza a hablar de retirar subsidios, más allá del análisis técnico, económico, hay que tener una cosa clara respecto de la cual, como en nada, no se debe mentir. Decir que el retiro de un subsidio no significa extracción de plata de los bolsillos del pueblo es mentir, pues, porque si usted encarece un producto al quitarle un subsidio, ¿quién va a pagar eso? El consumidor de todas las regiones del país, de todas las condiciones sociales. Decir que subir la gasolina súper a $3 afecta solamente a los ricos que tienen carros finos es mentir. Primero porque la gente que tiene camiones que transporta la carga, esos usan, también usa gasolina súper para cuidar el motor de vehículos que son muy caros, pero que no son vehículos de luz, son vehículos de transporte. Eso significa que ese precio, ese impacto se va a trasladar a la carga se traslada a las empresas se afectan en su costo y acaban subiendo los precios de los productos que consume todo el mundo. Exa FM. Bueno, yo creo que le hemos cortado muy aceleradamente. Eso tenía todavía algunos elementos que podían haberle servido a la ministra para replicar. Gonzalito, perdone, Paula, pero eso era lo que a usted le interesaba, porque caso contrario yo le puedo hacer escuchar. Gonzalito, tranquilo, no se preocupe, yo escucho. Usted tiene una muy fiel memoria. Mire, y además yo escucho Radio Democracia, escucho a los actores de oposición, así que tengo clara la entrevista, por eso decía, me parecía importante poder conversar el día de hoy con usted. Mire, ya el presidente de la República lo hizo vía cuenta Twitter, también lo señaló nuestro ministro Fausto Herrera. Nosotros no estamos en este momento planteando la posibilidad siquiera de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, como señaló Fausto Herrera. Nosotros lo que hemos permitido es que el Fondo Monetario Internacional, como lo hace en cualquier economía, pueda hacer una revisión de los datos, de las cifras, hasta para que después no digan que nosotros estamos montando o sobreestimando las cifras económicas y estamos queriendo plantear un escenario económico que no es el real. Entonces, hemos permitido que se haga ese estudio económico, que se presenten los resultados, pero bajo ninguna circunstancia los temas de soberanía para nosotros están en cuestión de debate. Y además me sorprende porque, mire, si hay alguien que aplicaba muy bien la receta del Fondo Monetario Internacional, era el Partido Social Cristiano, que recuerdo en el gobierno de León Febres Cordero, varias recetas del Fondo Monetario Internacional para poder aplicar a los créditos, se lo hizo en desmedro de la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas. Mira, él planteaba el tema de los subsidios. ¿Sabe cuánto es la afectación en los costos de producción, el retiro de subsidio que hemos hecho a los sectores, en este caso industriales? Es el 1%, Gonzalo. El 1% de afectación. Entonces, si bajo el 1% de afectación en los costos de producción nos quieren señalar que se van a subir los precios de primera necesidad, es otra falacia. Lo que aquí está en discusión, Gonzalo, son dos modelos económicos distintos. Un modelo que sin duda va a precautelar los intereses de las grandes mayorías y un modelo que va a seguir privilegiando a un cierto sector. Mire, la preocupación que también planteaba el día de ayer el alcalde Nebot respecto de la ley de herencia, que decía que ya el día viernes ha llegado la ley de herencia, que ve que no se ha modificado la tabla, pero sin duda le genera algunas inquietudes. Lo que está en disputa en la nueva ley que ha enviado el Ejecutivo es precisamente evitar la elusión
de varios sectores que a través de fideicomisos, a través de colocar sus recursos en paraísos fiscales, no están tributando al país. Entonces, esa es la gran diferencia. Un modelo que ha buscado que, en este caso, los ingresos propios, que es a través de la tributación, que lo hacemos la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, sea el sostén de una política económica sana versus un modelo económico que precautelaba la evasión y la ilusión. Le está desinformando de alguna manera, y lo digo con el mayor respeto. Usted sabe el respeto que le mantengo durante muchísimo tiempo. Así es, gracias, Gonzalito. Paola, valoro eso. Ministra, perdone usted, pero si el gobierno está acudiendo en próximos días al Fondo Monetario Internacional... Es que no está acudiendo, Gonzalito. Y ha acudido. No está acudiendo, ha tenido emisarios. Mire, Gonzalito, no ayer está acudiendo. Ayer ha habido una aclaración, dice, hay una aclaración expresa, por eso era tan importante. La formuló a través de las redes sociales, y de hecho, yo como escucho Radio Democracia, Ana María Cañizares, en el resumen informativo de hoy en la mañana, compartió las declaraciones del ministro Herrera, en donde se señala precisamente que entre las opciones que el Ecuador baraja no está la posibilidad de un crédito. Entonces, por lo tanto, hay una desinformación y una voluntad de decir, es tan grave la situación económica en el país y quieren generar ese sentimiento de zozobra en los ecuatorianos y ecuatorianas que nos quieren colocar. Yo creo que no, más bien las noticias son muy rápidas, Gonzalito. Este gobierno de la Revolución Ciudadana responde de manera rápida. No, me refería al compañero. No, por eso le digo que no es culpa del compañero, sino es la rapidez con la que nosotros actuamos. Y ya en la prensa de siempre se inventó un posible acuerdo con el FMI. Están más perdidos que el Papá Noel, en junio. El Papá Noel en junio. El Papá Noel es figura en diciembre, ¿no? Eso dice, están más perdidos. De año. Sí, está muy bien dicho. De parte del señor presidente, obviamente. Así respondió Rafael Correa al rumor de que su gobierno estaría listando un pacto con el FMI. Anunció además que se revisarán subsidios para grandes consumidores de luz y contó que mantendrá un debate con analistas de oposición. El presidente Rafael Correa dijo: en los próximos días voy a proceder a revisar el subsidio para la electricidad que se aplica a los grandes consumidores. Correa también negó en las redes sociales que esté a las puertas de firmar un acuerdo con el organismo internacional, a pesar de los elogios que ha recibido su política económica. Rafael Correa son sencillamente impresentables. Ya la prensa de siempre se inventó un posible acuerdo con el FMI. Lo ha hecho por partes, no estamos repitiendo lo que consta en la crónica, en el todo de la crónica. Y dice, para los ricos y grandes industrias seguiremos revisando subsidios. Entonces, la pregunta es, a base de tijeras y eliminación de subsidios, ¿el señor presidente va a solucionar el problema deficitario tanto del año que estamos transitando como del próximo año? Entonces, ¿no va a acudir al Fondo Monetario Internacional? No, Gonzalo, esa no está en nuestro manual. Yo creo que nosotros hemos insistido muchísimo. Para nosotros la soberanía cuaja, se hace carne en decisiones como estas. Nosotros no vamos a aceptar cartas de intención que nos obliguen precisamente a afectar los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, vamos a tomar medidas como la que el presidente acaba de anunciar. Vamos a hacer la revisión en este momento de grandes consumidores del servicio eléctrico, porque creemos que pero eso me parece que ese es un error, porque los números no mienten. Mire, Gonzalo, le planteo el tema de los subsidios al sector industrial. La afectación del 1%, pero es importante que nosotros podamos tomar medidas como estas, porque precisamente cuando estamos generando subsidio a este tipo de industrias, estamos generando una competencia desleal. O mire el tema de que también saltó en estos días, en estas semanas, a propósito de permitir que haya un solo precio y que se controle el precio de los combustibles en las gasolineras de Petrocomercial. Yo ahí a veces me sorprendo, ahí hay
incoherencia, son los defensores del libre mercado, pero cuando tomamos medidas como esto que evitan una competencia desleal, la primera reacción son precisamente estos sectores. Porque le vuelvo a señalar, Gonzalo, lo que está en disputa sin duda es una propuesta ideológica de cómo creemos se debe entender la economía, y a veces he escuchado a varios de sus invitados en este espacio que señalan y dicen es que la gran dificultad es que se ha ideologizado todo. Por supuesto, para nosotros es fundamental un modelo de desarrollo distinto, un modelo de desarrollo que lo trazamos en Montecristi y que poco a poco lo hemos venido hilvanando y lo hemos venido haciendo. Sin duda, estamos viviendo una situación económica difícil. ¿Y quién pasó por la tentación de anunciar que están en tratativas con el Fondo Monetario, al punto que el organismo internacional envía un bloque de 10 sugerencias, dice, ¿no? Sugerencias. Antes, y yo destaqué esto ayer, antes le dije, abogado Nebot, sabían mandar cuántas renegociaciones que yo en mi profesión he tenido que difundir, y siempre han hablado con esta otra adjetivización, que son, yo dije, que son no sugerencias, mire, que son, no son recomendaciones, no son exigencias. Mire, eso yo destaqué. Le vuelvo a señalar, ahí no creo solamente, que no le ha gustado al señor presidente y da pie atrás. No solamente, porque la responsabilidad suya obviamente está consistentemente asentada con lo que el propio presidente de la República ha mencionado. Miren, Gonzalo, para que vea la coherencia de nuestro gobierno, ayer a las 7 de la mañana que yo escuché la entrevista, inmediatamente me comuniqué con mi equipo de comunicación y dije, quiero estar mañana en Radio Democracia. Yeah. Ni siquiera había escuchado las declaraciones del presidente de la República, ni las declaraciones del ministro de Finanzas, pero cuando se nos plantea un modelo económico, una salida económica que no es parte del recetario de la Revolución Ciudadana, que atenta con los temas de la soberanía, la respuesta es esta. Ustedes de las mujeres valientes no estamos tratando de hacer aquí un lío conceptual, pero me parece que en homenaje a la ciudadanía, si por coincidencia este momento está aquí, uno de los invitados al diálogo con el señor presidente de la República, vale la pena que él conozca que ya no va a haber este entente con el organismo superior que monitorea la economía de todo el mundo, el Fondo Monetario, y que se va simplemente a remitir el debate a lo que ha hecho el presidente de bien las cosas que dicen ustedes y lo que posiblemente ha concebido como soluciones concretas para el tema. Yo lo invité para las 7:30, son las 7:36. Le prometo que solamente le oímos. Mire, Gonzalito, yo por temas de agenda estoy cerrando ya también la entrevista, habíamos pactado de 7 a 7:30. Mire, nosotros y el presidente el día de ayer ha hecho público en sus redes sociales la posibilidad de debatir y discutir los temas económicos. Es su fuerte, mi fuerte no es el tema económico. Me parecía importante dar una respuesta por los temas de soberanía que son fundamentales para nuestro gobierno, para el gobierno de la Revolución Ciudadana. Creo que el día de mañana van a tener la posibilidad de explayarse en el tema económico. Más bien agradecerle la predisposición con la que siempre nos atienden aquí, y por lo general, créame que nosotros estamos pensando ahora que usted es la secretaria de Política, yo quiero que tenga la bondad de hacer esta su casa en las próximas sesiones informativas. Si le gusta estar sola, yo respetaré aquello. Pero en este momento lo que yo quería hacer es una consulta. Si él conocía de que el señor presidente no va a acudir al Fondo Monetario Internacional. Su entrevistado tiene la posibilidad de responder en unos minutos. Nosotros hemos cumplido con informarle al pueblo ecuatoriano, que nos parece fundamental. Creemos que estos temas de desinformación no solamente generan zozobra en el ánimo de la ciudadanía, sino que además evidenciarían, en el caso de que nosotros lo hayamos estado pensando, una incoherencia, y hemos procurado durante estos 8 años mantener la coherencia. Mire, Gonzalo, nosotros seguiremos. Yo quería darle otra oportunidad al público de que le escucha a usted. Tal vez, digo yo, replicar a un constitucionalista muy versado, y no que estoy enfrentándole
a uno de los economistas más versados con un constitucionalista el más versado, es pura coincidencia. Pero trata de las enmiendas. Es una cosa cortita y en eso usted Listo, con está mucho gusto. súper preparada. Con mucho gusto. Rafael Ollarte es nuestro invitado de hace algunas horas y él mencionaba lo siguiente. El tema de reelección es importante para los amigos políticos. Los amigos políticos hablan en contra de la reelección cuando están en una posición y están a favor de la reelección cuando están en otra posición. Basta con escuchar a los amigos de Alianza País que cambian el discurso cada 5 segundos, lo que decían en la Constituyente y lo que dicen hoy día. Por último, mantenga su posición, pues si podemos discutir. El tema de la reelección no son absolutos. Hay gente que está a favor de la reelección indefinida, hay gente que está en contra de esto y quieren ir a la reelección, a la prohibición de la reelección absoluta. Sistemas totalmente aceptables en el derecho constitucional, ambos sí, por supuesto, pero por lo menos tenga sindéresis, pues. No puede ser un tipo tan variable, tan voluble, que antes de ayer estaba en contra de las reelecciones y hoy día es un ferviente reeleccionista. No, perdón, déjese de cuestiones, pues. Sobre el tema Fuerza Armada es una opción gravísima. Si usted me viene con la broma de la enmienda en que las Fuerzas Armadas ya no van a resguardar soberanía nacional, integridad territorial e independencia política, 3 conceptos jurídicamente determinados por el derecho internacional, por la Declaración de 1974, definición de agresión de Naciones Unidas, y por la enmienda al Estatuto de Roma del año 2013, que define claramente qué son estas cuestiones, y me pone conceptos jurídicamente indeterminados para defensa de la soberanía e integridad nacional. ¿Qué es la integridad nacional? Yo entiendo lo que es la integridad territorial. Integridad nacional es todo y nada. Y para apoyar en la seguridad integral del Estado. Vea, si quiere eliminar Fuerzas Armadas, dígalo de una buena vez. Por lo menos en eso hay que tener valentía y valor civil y no ponernos conceptos jurídicamente indeterminados que no quieren decir absolutamente nada. Ahora, me sorprende además que se diga que Fuerzas Armadas sirven para proteger mapas. Loja, hasta donde recuerdo, y la historia nos enseña, fue una provincia ocupada en gran parte en 1941. Entonces sí me llama la atención que se cree que Fuerzas Armadas están para proteger mapas. Perdóneme, Fuerzas Armadas son importantes porque no sirven para desfiles. Las Fuerzas Armadas son trascendentes, son instituciones permanentes de los estados modernos, porque tienen que proteger a los habitantes. Y claro, su provincia fue invadida. ¿Qué pasó con Macará? No murió nadie, sin duda. Aquí las Fuerzas Armadas del Perú entraron y no hicieron absolutamente nada, no mataron a nadie, no saquearon a nadie. Oiga, pero perdóneme, qué falta de memoria de los ecuatorianos. Y los civiles se defendieron. Sí, claro. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué pasó eso? Por no tener unas Fuerzas Armadas preparadas y disuasivas. Pero nosotros, en cambio, nos damos el lujo de pretender aminorar nuestras Fuerzas Armadas cuando somos un Estado que tiene, primero, escasa profundidad estratégica, un Estado que si no ha tenido la guerrilla colombiana y no tuvo el problema, que era menor en relación con la guerrilla colombiana del Sendero Luminoso, era porque las Fuerzas Armadas de Ecuador tenían dominio territorial. Es decir, usted tenía unas Fuerzas Armadas pequeñas, pero suficientes para esta nación. Exa FM. El papel de las Fuerzas Armadas como una enmienda que es bastante consistente y que para mí ha sido una obsesión de parte del señor presidente de la República desde que le conozco. Él siempre, aquí en Radio Democracia, donde inauguró sus pláticas con el pueblo ecuatoriano, él se manifestaba en contra de la institución militar en estos aspectos que acaba de graficarlos. Pero, como no tenemos mucho tiempo, ministra Pavón, si usted fuera tan amable en mencionar lo primero, que dice que sean coherentes, que sea el señor presidente más consistente en saber defender y mantener la idea de la reelección indefinida, pero que a ratos cambia y que no se le puede uno hacer un seguimiento con también coherencia de lo que hay que creer y no creer del presidente de la República. Yo me quedo pendiente de que no se ha burlado del Fondo Monetario Internacional y ha mandado a sus emisarios al Fondo Monetario Internacional como burlándose de este organismo, porque le sale y le dice: yo no voy a aceptar ni las recomendaciones, ni voy a entrar en tratativas con el FMI. A ver, Gonzalito, por cuestiones de tiempo, yo quiero abordar, hacer 3 puntualizaciones en el tema de enmiendas, aprovechando la alocución de Rafael Ollarte, esta alocución grabada. Primero, señalar que nosotros hemos recogido un procedimiento absolutamente constitucional.
la primera vez que le escucho tan exaltado a Rafael, pero Rafael en este medio de comunicación y estos micrófonos ha señalado que es absolutamente legal y legítimo el procedimiento de la enmienda vía Asamblea Nacional, y me parece importante colocar 16 enmiendas que sin duda buscan mejorar la Constitución, que para nosotros es nuestra hoja de ruta, y con esto no quiero decir que la Constitución no ha sido lo que nosotros planteábamos, que estaba escrita en piedra, que 100 años, no. Yo creo que parte del aprendizaje en el liderazgo del gobierno nos ha permitido entender que tenemos que hacer los ajustes y las modificaciones que sean necesarias, porque otros de los elementos que hemos colocado en el escenario y que han tocado el statu quo, Gonzalo, es que finalmente el derecho, en este caso, tiene que estar adecuado a las necesidades de la sociedad y a las necesidades de la población. En esa lógica hemos planteado las 16 enmiendas para mejorar nuestra Constitución. El tema de la reelección. Mira, el tema de la reelección, sin duda, hace 10 años era un tema que tenía una lógica distinta, Gonzalo. Rafael decía, lo que pasa es que tienen que ser coherentes. Ahora que están en el poder les conviene hacer la modificación. Yo creo que va más allá de que nosotros estemos en el poder. Hace 10 años, Gonzalo, la clase política ecuatoriana era una clase política ecuatoriana que tenía una tipología y una característica. Eran sectores vinculados a sectores históricamente yo me atrevería a decir hasta de abolengo político. O sea, esto venía por apellido. Eran representantes de grupos de presión, como usted señala, grandes oligarquías que jugaban a tener actores políticos. Fue parte de un abolengo. Mire, no, yo más bien yo, como siempre digo, si no habría... Había también abolengos algunos. Mire, pero yo precisamente soy de esas militantes que, créame, Gonzalo, a pulso, sin familia, sin recursos económicos, sin plata para montar una campaña electoral, que eran las características, yo reconozco, que eran las características de la partidocracia. En ese tiempo no se podía ser candidato. Mire usted, pero usted fue cualquier cantidad de cosas en la partidocracia. Mire, yo fui candidata y yo además señalo porque mi paso por la izquierda democrática fue un paso ideológico, y el momento en que hay un rompimiento ideológico, cuando sectores como hoy liderados por Andrés Páez dan un giro hacia la derecha, yo que me considero una mujer de izquierda, hago una salida política de la izquierda democrática y encuentro sin duda la posibilidad de hacer política afín a mis principios ideológicos en la Revolución Ciudadana. Cuando nosotros en la Constitución de Montecristi planteamos la posibilidad de evitar la reelección, era precisamente porque si usted hacía una revisión de las autoridades que iban al Congreso Nacional, de quienes tenían la representación de las diputaciones, eran las personas con las mismas características, con estas características que hemos desarrollado. Hoy, mire, Gonzalo, tenemos una Asamblea Nacional en donde el 41% de las curules está en manos de mujeres. Impensable esto antes del 2008, a pesar de que ya teníamos la ley de cuotas. Es la primera vez que tenemos un parlamento con tanta representación indígena y afroecuatoriana, porque precisamente ese candado de la reelección nos permitió promocionar nuevos cuadros y tener un aire fresco en la política. Lo que nosotros ahora estamos planteando es una ampliación de derechos en la posibilidad de que sea el pueblo ecuatoriano el que defina si las autoridades que en este caso están liderando el gobierno puedan pasar o no a una reelección. Lo que está en juego no es la reelección, y posiblemente ahí nosotros en el arranque comunicacionalmente nos equivocamos. Lo que estamos planteando en la Constitución, en el cambio en la Constitución, Gonzalo, es la posibilidad de la postulación, porque parecería que nosotros al plantear la reelección estamos diciendo nos vamos a quedar de manera perenne en el poder. Mire, Gonzalo, no hay que menospreciar la sabiduría del pueblo. No, yo creo que el pueblo finalmente es el gran elector. No hay potencia cualitativa en el movimiento de gobierno, ¿no? Mire, en cuestiones de legislación, por ejemplo. ¿Cuál es el gran elector, Gonzalo? Entonces, el gran elector y el gran referéndum es el del 2017. Ese señor, ese fulano de tal, ese moreno que está por allí, ese indígena que no sabemos de dónde viene ni qué busca hacer. Sí, hay algo que hemos hecho. Manipulado por es permitir que los sectores que históricamente excluidos ahora tengamos la responsabilidad de conducir el país. Y yo creo que pero gran la potencia parte cualitativa de esa gente
Mire, ¿cómo podríamos nosotros sopesarla con objetividad, no? Mire, yo creo que, Gonzalo, la experiencia que da el conocer la realidad, el conocer su problemática, les permite desde cualquier espacio, nos permite, porque yo me incluyo en eso, nos permite poder hacer las modificaciones que en este caso implica la conducción de la Asamblea Nacional, la conducción del Gobierno Nacional, pensar realmente en lo que la gente está de por medio. Mire, Gonzalo, la política es un instrumento que nos permite hacer cambios para proteger a los mismos sectores o cambios para cambiar la realidad y beneficiar a los históricamente marginados. Y esa es la opción que nosotros como Revolución Ciudadana hemos tomado. No quiero dejar de contestar el tema de las Fuerzas Armadas. Pero, mire, los abolengos también sí se han insertado de a poco a través de los sobrinos o los hijos en el movimiento suyo. Mire, en el nuevo movimiento. Mire, este es un movimiento que si usted me dice identifique una cadena familiar, va a ser difícil porque finalmente la militancia en una base de datos como la que nosotros tenemos de casi 2 millones de adherentes permanentes, los representantes, la militancia es una militancia absolutamente fresca que depende y responde a los intereses de las grandes mayorías. Es algo que nosotros hemos cuidado. Son niños bien, algunos especialmente. Es que, Gonzalo, esta es una revolución ciudadana que ha acogido a distintos sectores, porque hemos buscado ese punto de equilibrio que antes no existía, a pesar de que algunos sectores de oposición señalan que nosotros levantamos siempre con las bases. Mire, Gonzalo, hay sectores que señalan en la izquierda democrática con las bases. Mire, y por eso le recuerdan a usted y lo seguimos haciendo desde nuestra militancia en los comités de la Revolución Ciudadana, porque nosotros valoramos la militancia y valoramos tener ese cable a tierra que nos permite precisamente en las decisiones que tomamos poner el sentido común de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y topo el tema del sentido común para atar el tema de la enmienda de Fuerzas Armadas. Mire, cuando usted realiza una encuesta, Gonzalo, que usted debe revisar encuestas y debe ver la preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas, hay 2 preocupaciones que saltan a la vista. La primera tiene que ver con el tema económico y siempre está vinculado al tema de empleo, y la segunda tiene que ver con el tema de seguridad. Mire, ¿cuánto hemos hecho en este gobierno la Revolución Ciudadana por la seguridad? La semana anterior tenía una larga entrevista con el ministro José Serrano, en donde le señalaba toda la inversión que hemos hecho para mejorar las condiciones de la Policía Nacional. Pero a pesar de ese gran esfuerzo de la Policía Nacional, si el tema de la inseguridad sigue siendo una preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas, y en este momento hay una lógica distinta con la que las Fuerzas Armadas están sirviendo al país, ¿por qué no establecer un rol complementario? Un rol complementario que no va a atentar ni contra los ciudadanos ni las ciudadanas, ni contra el rol de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Si la preocupación de la gente en los sectores populares, en los Guasmos, en el sur de Quito, en los sectores populares de las provincias de Los Ríos, del Oro, donde hay mayor preocupación en las ciudades de frontera respecto al tema de inseguridad, ¿por qué no permitir que las Fuerzas Armadas tengan este rol complementario? Coincido con algo en lo que decía Rafael Ollarte en su entrevista. Él decía, no entiendo esta lógica con la que ahora plantean integridad nacional. La integridad tiene que ser territorial. De acuerdo, coincido con Rafael y creo que parte de haber debatido durante 10 meses las enmiendas nos permiten realizar cambios como el que Rafael está planteando. Nosotros no nos cerramos. Hay un estigma, Gonzalo, que los proyectos que llegan a la Asamblea salen tal como se ha enviado. Al contrario, hay una fuerte producción, primero de los legisladores y segundo de la ciudadanía. Por lo tanto, la observación que hace Rafael es una observación que yo la acojo, creo que hay que plantearla en la modificación de la enmienda y en la aprobación del informe para segundo debate, y estoy segura que los compañeros y compañeras que integran la comisión lo valorarán. O sea, creo que hay que entender que la integridad no es una integridad nacional, es una integridad territorial. Definitivamente la ministra Pavón es nueva sangre, nuevas energías, un cambio de óptica y de estrategia para saber comunicar y convencer a la ciudadanía. Es que la fatiga también en los mismos nombres y en los mismos discursos hacen pensar que en verdad Alianza País tiene otras generaciones que ya deben ser ocupadas en roles que las distingan. Es mi punto de vista. Yo sé que mediante estar la gente de oposición y los propios compañeros
y coidearios de Alianza País comiéndome, pero es una gran verdad y yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros y viene Mauricio Pozo en cuestión de instantes. Muchas gracias.